Muy bien. Bueno, pues en este último domingo del año, creo que podemos empezar a pensar, es muy frecuente que se empiece a pensar en los propósitos de año nuevo. Y entonces las personas ya estamos trazando así algunas directrices para mejorar nuestro estilo de vida y para tener más victoria en las áreas donde fallamos y para hacer un proyecto de cómo vamos a empezar el año. Y yo quiero que consideremos como un principio así básico, rector de nuestra forma de pensar, el que hablemos del Señor Jesucristo. Que lo tengamos eso como un objetivo claro en nuestras actividades, en nuestro itinerario, a corto plazo, a mediano plazo. Y para eso quiero leerles un pasaje de Mateo 9 del 32 al 34, donde Jesús cura a un endemoniado que estaba mudo. Voy a titular este mensaje, Hablemos de Jesucristo, y lo quiero dividir en 3 puntos. Uno se llama Manifestación de la Gracia Común. 2, Jesucristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. Y el número 3 es... El número 3, alabemos al Señor Jesucristo. Este pasaje nos va a ilustrar mucho y nos va a ayudar a tener eso en mente, a hablar del Señor Jesucristo. Vamos a empezar con la lectura. Voy a leer Mateo 9, 32 al 34. Dice: mientras ellos salían, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Bueno, el pasaje es corto, tiene una redacción fácil, hay ciertos hechos que de alguna forma podremos decir, son fáciles de entender. ¿Qué tenemos? Tenemos una persona, tenemos al Señor Jesucristo, acaba de sanar a 2 ciegos, tiene mucha actividad, es una parte donde su ministerio está creciendo, donde las personas lo están conociendo, y en medio de todo ese itinerario, de ese ajetreo, llegan unas personas, le presentan un endemoniado, como muchos otros le presentaron, Jesús lo recibe, Jesús lo sana, esta persona habla. Digamos que es la muestra de que la curación y la liberación que hizo Jesús fue absoluta, fue buena. Y ya, continúa el relato bíblico, continúa el itinerario de Jesús, y estas personas, la multitud se maravilla, y unos religiosos, los fariseos, se enojan con Jesús y dicen, él tiene poder sobre otros demonios menores porque él está así casi endemoniado, es casi el diablo. Con estos puntos podríamos empezar. Miren, parece un relato así muy, ¿cómo podríamos decir? Ordinario. Quiero empezar con el primer punto, dice manifestaciones de la gracia común. Es importante, les voy a leer Mateo 5, 44 y 45, que nos habla de la forma en la que Dios trata con la humanidad y cómo muestra su bondad con toda la gente, sean salvos o no lo sean, vayan a hacerlo o no lo vayan a hacer, sean de buena condición moral o no lo sean. Entonces, miren, les leo. Dice Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, Jesús está hablando, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. El Señor Jesucristo está hablando y está diciendo eso. Al decirlo, obviamente Él lo ponía en práctica. Si no, pues sería como esos religiosos, ¿se acuerdan que decía de los fariseos? Dicen mucho, pero no hacen como ellos enseñan. Entonces Jesús está diciendo que Él hace bien a la gente que tiene fe y a la que no tiene, ¿no? A muchos los bendijo y sabía que, por ejemplo, tenemos el caso de Judas. De alguna forma Jesús muestra el carácter del Padre Celestial, que es bueno. Y Dios siempre ha mostrado favor con gente perversa y mala, y los escucha y los favorece, y en el momento en el que tenían necesidad y no eran salvos y acudían con Dios, Dios los ayudaba. Si ustedes recuerdan la historia del reino de Israel, del reino del norte, puros reyes malos, y de repente se acercaban a Dios y clamaban y como fuera, y Dios los libraba. Entonces Jesús reproduce esa misma forma de vivir y de bendecir a los seres humanos en su ministerio. ¿Por qué es importante considerar esto de la gracia común? Otra vez podríamos regresar a la historia del mudo. Llegan unas personas, ¿no? La forma en la que ellos se manifiestan
o sea, el nombre, el carácter de estas personas, el del endemoniado mudo, podríamos decir que es irrelevante. En ningún momento de la redacción del Evangelio dice que Jesús viera que ellos tienen fe o que eran discípulos de tiempo con Jesús. Son unas personas cualesquiera que llegan con un problema. Quiero que hagamos una comparación. Miren, les voy a leer una parte, no sé si se acuerdan cuando Jesús cura al paralítico, que es traído igual por otras personas. Y Jesús se acuerda que dice, al ver Jesús la fe de ellos, y le dice al paralítico, tus pecados son perdonados. Entonces en ese otro evento, Jesús observó que había fe. Si ustedes recuerdan, la fe es algo que se demuestra, ¿no? Es algo que nos persuade. Entonces cuando llegan los paralíticos, los amigos del paralítico a presentarle el paralítico a Jesús, tienen que atravesar por una multitud y abrirse camino y romper el techo y ponerle al paralítico delante de Jesús. Y Jesús permite que todo ese evento transcurra para que las personas maduren en su fe y lleguen delante de Jesús y vivan un milagro. Ahí la fe es de todos. Hay otro pasaje cuando Jesús habla con una mujer sirofenicia que también tenía una hija atormentada por un demonio, no sé si se acuerdan. Entonces llega ella y le dice, hijo de David, y también Jesús la ignora. En el primer contacto Jesús no le responde, después Jesús le dice, no es bueno echar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Se acuerdan? O sea, le está diciendo no, luego le dice no de una forma muy educada, pero... O sea, le dicen, tú no eres del pueblo de Israel, la pone en un lugar, o sea, imaginémonos llegar con Jesús y que nos diera esa respuesta, ¿no? Que no, mira, ¿sabes qué? Primero los hijos de Israel, y se acuerdan que esa mujer dice, miren, aún si me consideras una mascota, aún en esa condición de perrillo, aún de las migajas, yo sé que es suficiente para mí. ¿Y se acuerdan que le responde Jesús? Grande es tu fe. Vamos a leer, tengo aquí... Dice Mateo 15, 28, dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Miren, por ejemplo, en el caso de esta mujer, ella es la que tiene fe, así lo describe Jesús, y no se refiere, Jesús no dice, tu hija tuvo fe también, ¿no? La fe de esa mujer alcanzó para que su hija fuera sanada. En el caso del paralítico, pues dice que es la fe de ellos, probablemente el paralítico también tuvo fe. Hay veces en que las personas, pero en ambos ejemplos, las personas van ejercitando su fe y Jesús lo describe. Y recuerden, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Un poquito antes de que Jesús sanara este endemoniado que está mudo, hay unos paralíticos que se acercan a Jesús. Dice Mateo 9:2, sucedió que no, ese es el del paralítico. Dice Mateo 9, 29 al 31. Dice, entonces les tocó los ojos a los ciegos y dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Vean en este ejemplo, cuando Jesús sana a los ciegos, dice conforme a vuestra fe os sea hecho. Ellos ejercitaron su fe. Dios les regaló esa obra del Espíritu Santo, esa convicción, y entonces ellos tuvieron fe y le dicen a Jesús, por favor, sánanos, hijo de David. Y después le dice, dentro de esa relación de discipulado, le dice, no diga nada, ¿no? No es que Jesús estuviera jugando con ellos, les dice, no diga nada. Y ellos desobedecen y dice que divulgan la fama de él por toda aquella tierra. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, estos ciegos tenían fe en Jesús, aunque era imperfecta. No obedecieron bien, eran personas que a lo mejor Dios les dijo, cállate, su responsabilidad tal vez era seguirlo más, pero aún así son personas que tienen fe. En el caso del endemoniado que está mudo, ya vemos que en ningún momento se ve que tengan fe las personas que traen al endemoniado. El endemoniado no se ve que haya dicho, Señor Jesús, me postro. No hubo fe, no hubo obstáculos ni siquiera. La redacción es rápida. Llegan, Jesús lo recibe, lo sana y se van, ¿no? Las personas que vieron el evento se admiraron, pero ninguno de ellos se volvió discípulo de Jesús. Nadie fue persuadido, nadie se rindió al Señor Jesucristo, y hasta unos religiosos se enojaron. Entonces vemos que ahí Dios manifiesta su gracia común.
Dios bendice a las personas. Dios dice, mira, este cuate está endemoniado. Vamos al segundo punto. Dice, Jesucristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. Ese era el oficio de Jesús. Les quiero leer un versículo, primera de Juan 3:8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿qué nos muestra Jesús? Que viene, que derrotó al mundo espiritual, que constantemente le decía a las personas que venía de parte de Dios, que tenía poder. La gente reconocía que podía hacer cosas inéditas, que no tenían antecedentes, que solamente Dios podía hacer, y lo hacía para gente que tenía fe e incluso para gente que no tenía fe. Recibieron su ayuda, su milagro. En este segundo punto que les digo, Jesús viene a deshacer las obras de las tinieblas, vemos que la persona no podía hablar, y la Biblia también describe que está endemoniado. Digamos que la manifestación física de esa condición, o la principal, es que no podía hablar, pero no pensemos que era más problemático, que era más difícil el estar mudo que el estar endemoniado, ¿no? ¿Cuál sería lo más grave? Pues estar endemoniado. Miren, les voy a leer algunos versículos para que entendamos que una persona influida por demonios no se la pasa muy bien. Los demonios no son seres que vengan a ayudar a esa persona. Este mudo no estaba persuadido por el demonio, y el demonio le decía, mira, es mejor que calles, porque hasta la Biblia dice que cuando el necio se calla, es contado por sabio. No era una relación de cordialidad. Dice la Biblia, los demonios, hablando del reino de las tinieblas, vienen a robar, matar y destruir. Entonces, constantemente Dios le decía que eran espíritus sucios, que eran inmundos. Entonces, no son huéspedes, o no son personas que entran a la vida de una persona para favorecerla, para ayudarla, ¿no? Vean, les leo. Dice Lucas 6:18. Dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Luego dice Marcos 5:15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y les leo Mateo 15:22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces, este mudo era una persona atormentada. Algo feo, yo creo que algo muy, muy grave en su caso, es que, pues aparte de que estaba atormentado por un demonio, estaba mudo. Imagínense, yo recuerdo, bueno, yo pienso en asuntos de abuso sexual, ¿no? Que el agresor tiene a su ofendido, que lo daña, que lo tiene ahí cerca, y que les dicen en muchas ocasiones, cállese, ¿no? Si usted denuncia, al niño, ¿no? Si dices algo, si no sé qué, te va a ir peor. Y entonces, ¿qué pasa? Reciben ese tormento y aparte tienen que estar callados. En este caso, esta persona que estaba endemoniada y muda, pues estaba impedida para hablar con Dios, para hablarle a otras personas de parte de Dios. Esa es la mudez. La mudez es una condición contraria al diseño de Dios para el ser humano. El ser humano no nació, no debe estar mudo. No, en los pasajes que vemos que alguien está mudo, no es obra bendita de Dios, no es un regalo que Dios le da a la persona y está mudo porque Dios es muy bueno. Siempre está implicada una obra de las tinieblas. Y miren, quiero leerles algunos versículos donde nos habla que la facultad que tenemos nosotros de hablar está diseñada para anunciar acerca del Señor Jesucristo y para alabarlo. Miren, les leo Salmo 99:6. Dice, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. Podemos recordar que dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Recordemos, por ejemplo, en Mateo 28, cuando Jesús da la gran comisión, dice, vayan y hablen del evangelio y enseñen estas cosas. Y se acuerdan que el Salmo 150 dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Entonces constantemente Dios nos recuerda que la facultad de hablar sirve para que alabemos a Dios
para que alabar es que lo presumamos, que proclamemos de Él, que lo hagamos a lo mejor persona a persona o en algunos momentos frente a un público, pero que constantemente estemos dándole gloria a Dios con nuestra facultad de hablar. Entonces, esta persona estaba muda, no puede comunicarse con Dios, no puede hablarle de Dios a otra persona, e imagínense, si está oprimido y está mudo, pues no tiene capacidad alguna ni siquiera para pedir auxilio, ¿no? O sea, su condición era tremenda, era horrible. Bueno, pues esta persona, Dios se acerca a ella y le quita ese problema. Miren, les voy a hablar acerca de la mudez un poco. Dice Isaías 56:10, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y una vez, regresando al relato del endemoniado mudo, está mudo, lo presentan ante Jesús, Jesús le echa fuera el demonio y el mudo empieza a hablar, ¿sí o no? Podremos decir, pues es lo más ordinario. Si Jesús le quitó esa dificultad de que estuviera mudo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hablar, ¿no? ¿Cómo podremos decir? Qué sencilla forma de ver las cosas. El mudo es curado, el mudo habla y ya la gente se admira, ¿no? Pero si tenemos esa facultad de hablar, pues creo que el mudo lo primero que debió de haber hecho es gritar y alabar al Señor Jesucristo, etcétera. Y quiero ponerles un ejemplo una comparación. ¿Se acuerdan ustedes del papá de Juan el Bautista? ¿No? El papá de Juan el Bautista recibe la visita de un ángel mientras estaba ofreciendo el incienso. Llega el ángel y le dice, vas a tener un hijo, ¿no? Ahora sí, tus oraciones han sido escuchadas. Cuando el ángel le da ese anuncio, él es incrédulo y el ángel le dice, te vas a quedar mudo. ¿Se acuerdan? No podía hablar y durante todo el tiempo de la gestación de Elizabeth no pudo hablar. Miren, les leo una parte de Lucas 1, dice Lucas 1, les voy a leer versículos 19 y 20, dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Continúa la redacción y dice que Zacarías, dice aquí, pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. ¿Y qué hizo Zacarías? Es curado de la mudez. Dice aquí, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Qué es lo que hizo este hombre santo? Que fue mudo, no fue un premio que Dios le dio, fue una disciplina por incrédulo, lo deja Dios mudo y en cuanto le levanta el castigo, en cuanto le quita la mudez, ¿qué hace? Empieza a alabar a Dios, hasta una canción le compuso, ¿no? Entonces nos muestra Dios eso, ese es el diseño de Dios, que nosotros no estemos mudos y que usemos nuestra facultad de hablar para alabar a Dios. Y bueno, podríamos ir al tercer punto, ya que consideramos que el mudo, una vez que recibió el habla, pues lo que hizo fue algo muy natural, ¿no? Hablar y seguir su camino. La gente que lo llevó, vieron el milagro, dijeron, pues está muy bien, ¿no? ¡Pum! Siguieron su camino. No vemos que nadie haya sido restaurado. Ahora, miren, vamos a poder pensar nosotros, si es que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, ¿cuántas veces hemos quedado mudos? ¿Cuántas veces, probablemente es el temor lo que más nos puede tener callados? ¿Cuántas veces hemos desaprovechado oportunidades de decir, mejor me callo? Y la gente que no tiene al Señor Jesucristo, podríamos pensar que tenemos delante de nosotros la oportunidad de ser liberados de esa opresión demoníaca y de empezar a hablar. Si nosotros consideramos el aspecto de la gracia común, que Dios bendice a cualquier persona, podríamos también entender que es una bendición que Dios no siempre contesta tan fácilmente, que Dios no siempre bendice a la gente. Bueno, ¿tú qué necesitas? No, pues es que estoy mudo y estoy muy mal y estoy mal. Aquí está tu milagro, ¿no? Ya te voy a dar lo que tú necesitas, lo que tú quieres.
Entonces podremos pensar cuántas veces Dios nos ha impedido el recibir esa bendición que uno está pensando, que uno anhela. Cuántas veces pensamos que Dios nos pone en escenarios donde es más problemático, donde uno pensaría, bueno, pues es fácil hacer esto, ya tengo mi plan. Y Dios nos complica el itinerario, Dios nos permite enfrentar situaciones complicadas, difíciles, que nos hacen orar, que nos humillan, que nos hacen acercarnos más a Él. Porque en el caso del endemoniado que estaba mudo, fue fácil, todo fue sencillo y las personas recibieron lo que querían, pero su corazón no cambió. Entonces, ¿qué es mejor? Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Cuánto le iba a durar el gusto a ese mudo? ¿Se acuerdan que Jesús habla de la actividad demoníaca? Dice, si los demonios salen y ven que la casa está vacía, que está arreglada, pero sin ser habitada por Dios, va a venir y el estado va a ser 7 veces peor. Entonces, Dios nos muestra que las veces en las que hubo fe, las veces en las que Dios derramó su gracia para producir fe en el corazón de las personas, movió las circunstancias para que ellos tuvieran que enfrentar incredulidad, la multitud, ¿no? Que la multitud casi siempre fue incrédula, que tuvieron que enfrentar obstáculos, dificultades, que no a la primera Dios les otorgó la petición, y eso estuvo haciendo que estas personas trabajaran. Miren, les voy a leer una parte de Santiago, que habla acerca de la sabiduría de Dios. Dice Santiago 1, del 2 al 5, que nos habla acerca de las pruebas. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Empieza a tener sentido que Dios, en su amor, a veces nos permite ejercitarnos. Dice aquí, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Entonces, cuando estemos en las situaciones complicadas, ¿qué es lo que Dios nos dice? Que estemos contentos. Que esa prueba, que esa dificultad es un ejercicio, es una oportunidad para que ejercitemos nuestra fe, para que nos acerquemos a Jesús, para que Él trabaje en nuestra vida, para que nos limpie, para que forme el carácter del Señor en nuestros corazones y no simplemente lleguemos, recibamos el milagro que queremos y nos vayamos. Nos muestra esta lectura, nos muestra esta enseñanza que si eso pasara estaríamos igualmente incrédulos y tal vez nos asombráramos, ¿no? En una parte de la gente que está ahí, que ve el milagro, se asombraron. ¿Cuánto puede durar ese asombro? ¿Qué efecto espiritual, qué efecto de fe puede tener el que veamos que Jesús hace algo en nuestra vida, en la vida de alguien más? Y a lo mejor sería asombroso, porque lo que Jesús hacía era asombroso. Y de repente lo volvían a buscar a ver qué otra cosa va a hacer. Bueno, ya sanó a un mudo que está endemoniado. Unos capítulos después, en Mateo 12, Jesús sana a una persona que estaba muda y que estaba ciega y endemoniada. Entonces Jesús constantemente hacía algo más y sorprendía y de repente hacía cosas más poderosas. Y a lo mejor podríamos decir, ¡ay, wow! Dios es asombroso. Pero si no hay fe en nuestro corazón, tal vez nos deteriore estar viendo milagros, estar viendo cosas buenas de parte de Dios. Y entonces nos acostumbramos y entonces ya queremos más y más y más y nuestra condición moral no cambia. Y bueno, recuerden que decía Juan, el apóstol, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo que Dios quiere es que nuestra alma prospere. No tanto que estemos muy cómodos, no tanto que estemos siempre recibiendo lo que queremos, ¿no? Primeramente Dios quiere que el reino de Dios avance en nuestro corazón. Y miren, vamos a verlo desde dos perspectivas. Si nosotros somos salvos, podemos darle gracias a Dios, podemos entender que tenemos esta facultad para hablar. Entonces, es algo que podemos ejercitar, que podemos vivir momento a momento, que podemos seguir este ejemplo. Esa persona estaba muda, no podía hablar de Dios, pero nosotros sí podemos hacerlo. En cuanto tengamos la oportunidad,
que seamos gobernados por Dios, como Zacarías, que en algún momento estaba mudo. Imagínense que Dios nos hiciera ese castigo un rato, ¿no? Sería difícil nuestra vida, ¿no? Cómo comunicarnos con los demás, cómo hablar por teléfono, sería complicado. Bueno, tenemos la facultad de hablar, usémosla para glorificar al Señor Jesucristo. Podemos también darle gracias a Dios por aquellas cosas que no nos ha bendecido, y podemos alabarlo. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿se acuerdan? Cuántas cosas hay buenas por las que nosotros podemos alabar a Dios, y en ese salmo lo primero que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces lo primero que creo que le podemos decir a Jesús, gracias porque soy salvo. Mira, ya me salvaste. A lo mejor no vivo en el mejor escenario, a lo mejor no tengo lo que yo quisiera, a lo mejor me doy cuenta que mi fe, como la de los dos ciegos, es inmadura, que no me sé comunicar muy bien contigo, que no te alabo muy bien, pero ya soy salvo. Ya la salvación y toda esa obra espectacular del Señor Jesucristo ya es una realidad en mi vida. Y puedo darle gracias a Dios y alabarlo y cantarle y hablarle a otras personas de esto que ya pasó en mi vida, porque también puedo valorar, así como en el ejemplo de este endemoniado mudo, que hay mucha gente que ha estado expuesta al Evangelio, que ha escuchado mucho, que ha visto milagros, que puede de alguna forma tener una formación cristiana, pero no es salva. Entonces yo he sido rescatado de esa manera de vivir. Es una realidad en mi vida la salvación. Puedo alabarlo, puedo cantarle, puedo recordar en cada momento cosas buenas que me hace, y también compartir eso con otras personas y decirle, mira, ya funcionó en mí, ya estoy en la vida eterna, el Señor Jesucristo ya me rescató, ¿no? Y para el otro caso, si las personas no son salvas, si alguien de ustedes dice, bueno, creo que esto no es una realidad en mi vida, podemos pensar en que el Señor Jesucristo hasta el día de hoy nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Como ese endemoniado que estaba mudo, de alguna forma llegó delante de Jesús. Y Jesús ha sido bueno, y Jesús nos ha permitido tener contacto con Él, y podemos en este momento decirle, mira, tal vez es notorio que Jesús no tiene problemas con hacer milagros. Ninguna persona, ningún caso para Jesús fue difícil. Él resucitó a Lázaro después de 3 días ya muerto. Él bendijo a la gente que no era santa. Bendijo a la gente que no se iba a salvar, ¿no? Sabiendo que había personas que lo iban a traicionar, sabiendo que había gente que no iba a creer, de todas maneras los bendijo. Dice un versículo, acércate a Dios y Dios se acercará a Él. El Salmo 2 habla de gente, oh reyes de la tierra, honren al Hijo, ¿no? Son personas que le dicen a Dios, no queremos saber de ti, pero Dios aún así decide bendecir aún a la gente que no es salva, que no quiere a Jesús. Y podríamos nosotros pensar, ¿no? Si es el deseo de alguien considerar, mira, a lo mejor no soy salvo, pues si Jesús es bueno aún con sus enemigos, si Jesús es misericordioso, si hace salir su sol sobre malos y buenos, si Él derrama esa gracia común, puedo aprovechar de esa gracia común, pero no quedarme en eso. No decirle a Dios, bueno, pues qué padre que tú me bendices, Dios es bien bueno. Y cuántas veces hemos escuchado casos, relatos, testimonios, pláticas de gente que dice eso. Oh, mira, Dios me ha ayudado, Dios me ayudó de esta forma, yo leí la Biblia y entendí alguna instrucción de Dios y la seguí, yo estoy bien con Dios, mira, yo todos los días me subo a mi motocicleta y sé que es muy riesgoso y voy como loco, pero antes de subirme me pongo a orar y ya después se me olvida y sigo con mi estilo de vida, ¿no? Entonces podríamos entender que Jesús no tiene problemas con ayudarnos, con salvarnos, con extender su mano, con resolver el problema, pero podemos acercarnos a Jesús y decirle secundariamente, yo quiero que me ayudes, pero primero quiero que seas mi Señor, quiero que me salves, quiero que me hagas entender que es más importante la condición de mi corazón. Y también podemos darle gracias a Jesús por cuántas cosas no ha prosperado en nuestra vida, porque un pecador debería estar en el infierno desde el momento en el que decide rechazar abiertamente a Jesús, y Jesús no hizo eso. Jesús nos ha
preservado la vida, Jesús ha librado nuestra vida de una muerte, y de esa muerte que seguiría la consecuencia es el infierno toda la eternidad. Y estamos aquí y estamos con la oportunidad de escuchar un mensaje de parte de Jesús. Estamos delante de Jesús que cura a mudos, que libera endemoniados, que resucitaba muertos. Entonces podríamos terminar orando y decirle a Jesús: es hermosa tu gracia común, pero quisiera algo especial, quisiera esa gracia especial que me diera fe, sea para salvación o para que yo sea más santo y más parecido a ti. ¿Sale? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor Jesucristo, queremos acercarnos a ti. Te damos gracias por esta facultad que tenemos de hablar. Si no tienes al Señor Jesucristo, puedes entender que los demonios ejercen autoridad sobre ti, que te pueden atormentar, que lo hacen y que te impiden acercarte al Señor Jesucristo. Pero en este momento estás delante de Él por una oportunidad que te ha otorgado. Puedes decirle: Señor Jesucristo, con esta oportunidad de comunicarme contigo, quiero que me salves, quiero pedirte perdón y quiero decirte que quiero aceptar esa salvación, ese regalo de la vida eterna. Te pido que produzcas en mí fe y arrepentimiento, y quiero confesarte delante de mí mismo, delante de los demás hombres, que quiero ser tu hijo, que quiero ser tu discípulo. Te rindo mi vida, te pido que seas mi Señor, que seas mi maestro, que seas mi mentor y que seas mi gobernante. Te damos gracias por esta oportunidad y, Señor Jesús, no queremos como ese ciego recibir un milagro, verte de cerca, verte actuar, ser sorprendidos por ti, ser bendecidos por ti y continuar nuestra vida igual o peor que antes de recibir ese milagro. Te damos gracias porque en este nuevo año que empieza podemos recordar las veces en las que el temor y la incredulidad nos dejó callados, y ayúdanos, Padre, te pedimos que nos persuadas para hablar de ti, como dice la Gran Comisión, para que vayamos y le hablemos a las personas que tengamos cerca. Dices tú: a toda criatura, que hablemos de tu palabra y la enseñemos. Te damos gracias por las oportunidades que nos das cada día de hablar y también de alabarte. Queremos, por amor de tu nombre, ser escuchados en este mundo que es raro que la gente te alabe, que la gente te cante, te reconozca, te agradezca. Nosotros queremos hacerlo, nosotros queremos alabarte, queremos hacer que las personas nos escuchen, queremos ser conocidos por personas que te alaban, que hablan de ti, que reconocen tu amor, tu bondad, porque eres digno de ser alabado y porque tú incluso lo ordenas. Dices: todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabad a Jehová con sus palmas en su santuario. Constantemente nos ordenas y nos exhortas a que lo hagamos, a que te alabemos. Y también te damos gracias porque si recordamos cuántas bendiciones has hecho en nuestra vida, es fácil alabarte, es fácil reconocer que nos bendices, que estamos aquí íntegros, que estamos sanos, que podemos caminar, que podemos hablar, que has abierto una comunicación para contigo, Padre Celestial, a través del Señor Jesucristo, que nos dices que si nos acercamos a ti, tú eres galardonador, eres alguien que premia a los que te buscan. Te damos gracias por esta oportunidad. Y te damos gracias porque vas a transformar nuestro corazón, porque dices tú que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú nos darás el Espíritu Santo a quienes te lo pidamos. Te damos gracias porque tú vas a producir esa fe en nuestros corazones, porque el Espíritu va a actuar en nosotros, y te damos gracias porque aún también nos vas a ayudar con circunstancias difíciles, con situaciones que sean un reto, que nos muestren nuestra incapacidad, que nos permitan clamar a ti, y que eso va a producir mayor fe en nosotros, una fe, dices tú, que puede ser purificada, que puede ser preciosa como el oro.
Gracias por este día, gracias por esta oportunidad, gracias por esta enseñanza que nos das, y en tu nombre oramos y continuamos con el servicio. Amén.